fui metiendo a diferentes áreas de construcción, incluso llegué a hacer plantas de tratamiento de aguas, que ya se sale totalmente de lo que es arquitectura, pero bueno, ahí aprendí muchísimo en cuanto al manejo del concreto. Después, por circunstancias diferentes, quería yo entrar a hacer edificios porque siempre me gustó mucho el área de la arquitectura moderna, pues fue mi favorita. Todo lo que es muro cortina y el estilo internacional, el modernismo, todo eso me gustó mucho. Entonces yo quería saber cómo se pueden hacer los proyectos, y parte de eso son las ventanas, ¿no? Antes era el hierro y el cristal, actualmente es aluminio lo que se maneja. Entonces, mucho de mi trayecto me dediqué a hacer eso, a hacer ventanas, cristal templado, fachadas para edificios, muro cortina, todo eso, y eso pues me gustó. Creo que dentro del área de arquitectura y de la construcción es donde se puede trabajar más, tener trabajos más limpios, ¿no? La albañilería hay que estar muy sobre de la gente para tener limpio y detallado y que quede bien. Y el aluminio es un poco más fácil, es un material, yo creo que es muy noble, porque es cortas, armas y pegas, ¿no? Si algo te queda mal, pues lo quitas y pones algo nuevo, ¿no? Sigue siendo una parte costosa, yo creo que con el tiempo se va a ir, digo, no abaratando, pero va a ser más accesible para realizar diferentes proyectos. Bueno, vamos a hablar voy a hablar de la casa exhibicionista. Es un tema que me gustó mucho cuando yo estudiaba arquitectura. Me tocó una exposición en Ciudad de México que organizó la UNAM y el Colegio de Arquitectos, varios, sobre toda la arquitectura del siglo XX, cómo había influenciado a la sociedad y cómo se habían desarrollado los diferentes proyectos. Me gustó mucho el tema y por eso decidí tocar esa parte, ¿no? Vamos a empezar con la presentación. A ver, un momentito. Ahí se ve ya. No, todavía no se ve. ¿No? Listo, ya se está viendo. ¿Ya Perfecto. está? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, comencemos. Como les comentaba, en una exposición que abarcaba todo el siglo XX y sobre todo la era moderna, una arquitecta de la UNAM llamada Beatriz Colomina, es muy reconocida, es más que nada historiadora, hablaba sobre este tema, ¿no? Cómo las casas han cambiado su función digamos que desde de mediados del siglo XIX hasta hoy, donde no solo es un lugar donde viven y se resguardan las personas, sino para los arquitectos funcionó como un laboratorio, ¿no? Un campo de experimentación para hacer diferentes proyectos y poderlos plasmar, bueno, principalmente vivienda, pero después para ideas más grandes, para lugares públicos. Aquí podemos ver una ilustración
de cómo se imaginaba la gente de 1900, cómo serían las casas en el año 2000, ¿no? Podemos ver que pensaban que, bueno, las locomotoras y en este caso las viviendas podían moverse. Supongo que ya pensaban que podía ser algún tipo de material más ligero para poder mover pues, grandes construcciones, ¿no? Lo que detona la tecnología para que podamos hacer mejores cosas es pues, la ciencia, ¿no? Digamos que en 20 siglos no se avanzó mucho en cuestión tecnológica, digamos que desde la era de Cristo hasta acá no hubo avance en la ciencia, ¿no? Y en los últimos años hubo un boom. Si pudiéramos ver una gráfica, la curva se eleva en los últimos 150 años, todo lo que no habíamos hecho en mucho tiempo, ¿no? A lo mejor en cuestiones humanistas, pues sí hubo avance y en otras cosas así, pero la tecnología, pues digamos que estuvo estancada, ¿no? Hasta que empezó a haber pues una curiosidad y una necesidad de tener mejores cosas y avanzar en la tecnología, ¿no? Bueno, aquí podemos ver también cómo se imaginaban cómo iba a ser la limpieza en el 2000 y en realidad no estaban muy lejos, ¿no? A diferencia de las formas, vemos aquí algún artefacto mecánico, ahora puedes manejarlo con una, como le llaman, una aspiradora robot, ¿no? Que puede hacer el trabajo. Y ahí podemos ver la diferencia, que el pensamiento ya estaba, faltaba realizar el cómo, ¿no? En cuanto a la construcción, pues podemos ver que también, si vemos la gráfica y vemos algo que se imaginaban que funcionaba mecánicamente, ¿no? La palabra robot pues no existía, pero creían que con botones y mediante mecanismos se podían hacer diferentes cosas. Ahora vemos que efectivamente aquí vemos de las impresoras de concreto que ya se venden, ya son comerciales, ¿no? Ya puedes, digamos, ya se puede hacer por pedido, te llega tu impresora, alarmas y puedes empezar a idear proyectos en base a lo que puede hacer este tipo de tecnologías. Bien, ¿qué es lo que detonó todo este interés por modernizar? Bueno, Inglaterra, la Gran Bretaña fue la primera que empezó con este boom, ¿no? De meterle tecnología, porque su población creció y ellos, como imperio, el imperio de la reina Victoria, quería abarcar mucho. Entonces, para abarcar, conquistar y tener comercio por todos lados, pues necesitaban no nada más mano de obra, sino ahorrarse costos, ahorrar trabajo, todo eso. Entonces, digamos que lo mismo que sucede hoy, ¿no? Quieres que sea un país progresista, métele tecnología. Entonces, en ese tiempo empezaron a ver la manera de hacer los trabajos mecánicos, cómo se podían hacer, ¿no? Las primeras invenciones, pues, son la máquina de vapor, es la más conocida y la más utilizada, porque su funcionamiento sigue siendo el mismo hasta el día de hoy, con diferentes tecnologías y materiales, ¿no? Y la locomotora que, bueno, acortó distancias increíblemente, ¿no? Antes las personas vivían nacían de su casa y no conocían más de un radio de, a lo mucho, 30 kilómetros, ¿no? Y al poderse expandir esto, bueno, la gente conoció otras formas de vida, de comunicación que hicieron que se empezara lo que hoy llamaríamos globalización, se empezara a conocer en otros medios estos, ¿no? Entonces, Inglaterra pues fue el primero que empezó a abarcar esa tecnología en diferentes aspectos y ahorita vamos a caer en cómo llegó a la arquitectura, ¿no? Anteriormente los edificios más importantes pues eran hechos de piedra, ¿no? No había otra tecnología. La madera es muy noble, pero no da para hacer grandes edificios, ¿no? La piedra es y ha sido el representante del poder de cada pueblo, ¿no? De cada nación. Si nos remontamos, pues la primera civilización más importante que hubo, pues los egipcios,
su icono pues, son las pirámides, ¿no? Esos triángulos de piedra que hasta la fecha pues siguen impactándonos en su manera de cómo lo hicieron en ese tiempo, ¿no? Después, las siguientes civilizaciones, pues, la otra más importante, los romanos, pues hasta la fecha está en pie el Coliseo romano y varias de sus construcciones siguen en piedra, ¿no? Y lo último que tuvo tanto poder fue en la época medieval hasta el Renacimiento, pues fueron los reyes y después la iglesia, y aquí podemos ver plasmada la cúpula de San Pedro, como hasta antes de la tecnología de la era moderna, era el edificio más importante y más con mayor tecnología que se construyó, ¿no? La cúpula es inmensa, son 40 y, no recuerdo, 42 metros más o menos, o 45 de diámetro, ¿no? Lo que sería medio campo de fútbol, para que se hagan un poco la idea de lo que tiene. Y la altura, ¿no? Hasta la cruz son más de 100 metros, ¿no? Son 3 plantas más la cúpula, que realmente son edificios monumentales y que representaban el mayor avance de una construcción hasta mediados del siglo XIX. Y el primer proyecto que se puede aterrizar ya con la tecnología existente, empezaron a haber vitrinas y otro tipo de aparatos que utilizaban hierro y cristal, pero bueno, no a gran escala y digamos que no se hizo común. Aquí podemos ver el primer proyecto que se hizo ya totalmente de acero y cristal, ¿no? Que sí rompió totalmente los moldes de la época, ¿no? Esto fue en 1851, hace 170 años más o menos. Vemos que la gente, pues, mucha gente no conocía los cristales en sus viviendas, se seguía usando tela o algún otro material, solo la gente adinerada podía usar cristal, y aquí se puede ver utilizado a gran escala. Fue algo innovador. El rey, el príncipe Alberto se casó con la reina Victoria y él quería innovar, como era extranjero, no lo querían mucho en Inglaterra, entonces él quería de alguna manera ganarse el pueblo, y con esto, pues la verdad es que ideó la forma, fue la primera exposición universal que hubo, y con eso pues llamó muchísima gente, tanto de su pueblo como extranjeros, fueron a ver esta maravilla tecnológica. No se considera algo moderno porque únicamente cambia el material que se utilizó, ¿no? Si vemos, sigue siendo un edificio clásico, podría ser como una catedral de las renacentistas o góticas, simplemente hecha de acero y cristal, bueno, en este caso hierro, ¿no? Entonces, es el primer avance porque se cambió el material y se construyó algo, pero la construcción sigue siendo la misma que se utilizaba en ese tiempo. Aquí podemos ver una foto, esta sí es real. En ese tiempo se desmontó, se hizo el palacio y se desmontó después. Posteriormente se trasladó a otra área del mismo Londres, pero en un incendio, pues, lamentablemente se perdió. Lo único que quedó en pie fue las torres que podemos ver aquí. Había una de este lado y la otra del otro lado, eran simétricas, pero bueno, por cuestiones de la guerra, ya saben que en la guerra mundial, en la segunda, hubo mucha destrucción, decidieron tirarlas porque era digamos, un hito que podía dar la ubicación a la fuerza nazi aérea para destruir ciertos lugares cercanos aquí. Entonces, digamos que perdimos completamente esta construcción que hasta la fecha sería la más conocida por empezar esta nueva era, ¿no? Y en cuanto a
a la palabra exhibicionismo, pues esto plasma literalmente, ¿no? Todos podían ver por dentro y por fuera lo que había, ¿no? La primera exposición fue pues todo lo que tenían los ingleses en cuanto a maquinaria y eso, pero después se utilizó para muchas expos este mismo recinto. Después, digamos, Tony Garnier, un arquitecto idealista en cuanto al socialismo, quiso plasmar todo lo que ya había de avances en la industria sobre una ciudad y dedicó mucho de su, o la mayoría de su tiempo productivo a hacer ciudades industrializadas donde la gente pues aparentemente viviera en armonía, ¿no? Es una versión utópica porque pues no consideró cárceles, que la policía, o sea, que toda la gente se iba a portar bien, no iba a hacer nada y que todos se iban digamos, a regir por las reglas de la ciudad, ¿no? Eso pues obviamente no es tan real como quisieran los socialistas, porque pues la gente escoge a libre albedrío, ¿no? Cada quien lo que quiere, si yo no quiero mi casa igual al vecino, pero este fue una de los primeros trabajos donde se intentó plasmar la industrialización hacia la vivienda. Pero bueno, digamos que en algunos lugares se puede hacer parcialmente, siempre y cuando haya libertad para las personas, ¿no? Esto nos lleva a una cuestión, quiero que me comenten, por ejemplo, aquí les pongo dos imágenes. Los dos son vehículos. ¿Cuál creen ustedes que sería más innovador el día de hoy? A ver si alguien me puede comentar. ¿Están por ahí, chicos? ¿El que tiene alas? Pues sí, podría ser, depende de la perspectiva de cada quien, ¿no? Aquí podemos ver un vehículo, el de abajo es un vehículo que hace exactamente lo mismo que hace cualquier vehículo que conocemos hoy en día, pero con una tecnología súper avanzada, ¿no? En cuanto a iluminación, la carrocería de carbono, batería, automático, todo eso se puede decir que es muy innovador, pero el caso del automóvil de arriba era un automóvil, un proyecto de los 60s hasta los 70s, que podías usarlo en la calle y también podías así que escapar del tráfico, le prendías el motor y salía volando. Evidentemente el problema es que pues esas salas estorban mucho, ¿no? Entonces ocasionaría muchos problemas porque no está hecha la infraestructura para este tipo de vehículos. Si esto lo mejoraran, ¿no? Si a lo mejor no utilizara alas, si fuera a un costo accesible, pues ya nos hubiéramos ido por esa tecnología, ¿no? Pero vemos los dos casos en los que se puede ir la innovación. A lo mejor el del carro con alas es el futuro y no tenemos la tecnología, y el otro es también el futuro por todo, aprovechando toda la tecnología, acomodándolo a lo que ya existe. Eso mismo, bueno, pasa en la arquitectura, ¿no? Podemos ver cómo los materiales han cambiado y algunas funciones son las mismas, ¿no? Aquí podemos ver unos escaparates de donde se empezaron a utilizar los cristales ya como exhibición, y a un escaparate actual. En realidad el concepto es el mismo, no ha cambiado en lo más mínimo. La única diferencia es que, bueno, antes eran madera o hierro, ahora es aluminio o algún material plástico. Y el cristal, bueno, el cristal tiene una perfección actualmente muy buena, a diferencia de antes que los cristales eran artesanales, ¿no? Y ya con esto vamos a partir a las primeras arquitecturas, construcciones de los arquitectos bueno, hay muchos arquitectos considerados modernos que son los que rompieron el molde de las construcciones antiguas a lo que conocemos el día de hoy.
y yo me voy a enfocar a muy pocos porque si no esto pues se extiende muchísimo, ¿eh? Es tema de muchas clases o pláticas, ¿no? El primer arquitecto que quiso imponer, el arquitecto conocido que quiso imponer esto fue Le Corbusier, con la tecnología que ya había, al haber ya el hormigón que le llaman en Europa o Estados Unidos, nosotros lo conocemos como concreto, ya poderse manejar muy bien, ya viendo siendo medible, siendo modificable, siendo manejable, nos dejó mucha libertad para la nueva arquitectura, ¿no? Él plasma 5 puntos que son base de su arquitectura. La construcción sobre pilotes, que como podemos ver aquí en esta casa, que es la más famosa de él, pues bueno, abajo es un tema de las columnas que deja toda la imaginación para los módulos como tú quieras, ¿no? Introdujo la terraza jardín, que hasta ese momento había muy pocos jardines que estuvieran dentro de la vivienda, ¿no? Había jardines internos, pero en áreas techadas no había ese concepto. Él lo introdujo más fuertemente o más acotado. Al tener los pilotes, pues había la planta libre, ¿no? Que es lo que les decía, que nos deja a la imaginación o al conocimiento de las necesidades poder modular las habitaciones como querramos, ¿no? Esto mismo, todo esto nos deja los otros 3 puntos que vienen siendo consecuencia de lo mismo. La fachada libre, al separarse la fachada de la estructura, podemos hacer también una fachada, la figura que queramos, ¿no? No está, no hay una guía de la estructura, sino que la fachada puede ser, como en este caso, recta, puede ser redonda, puede ser como sea. Y las ventanas corridas, que pues, son parte de la fachada, por lo mismo de estar separada de la estructura, puede irse hacia donde quiera la ventana, ¿no? Él todavía no concebía muy bien cómo plasmar la ventana de piso a techo, que es lo que actualmente se ve mucho en los edificios modernos, pero bueno, él empezó con estas ideas, ¿no? Aquí podemos verla un poco en perspectiva, podemos ver la parte de abajo donde él manejaba que la vivienda, como estaba muy de moda el concepto de la máquina, pues él manejaba que era la vivienda era una máquina para vivir. Y esta casa se pensó principalmente en el auto. Podemos ver cómo un auto entra por la parte del frente. La disposición de los pilotes son para que un auto pase sin ningún problema. Pasas, te quedas aquí está la entrada principal y el auto se sigue y ya se esconde, ¿no? Es de las primeras innovaciones que hizo, porque hasta esa fecha podemos ver muchas viviendas de esa misma época de 1929, los 20, y eso, que todavía no consideran el auto, ¿no? Los espacios, aquí podemos ver cómo los pilotes, las columnas, están separadas de las paredes y nos dejan pues mucha funcionalidad. Y bueno, bastante espaciosa la casa, que nos da una sensación de libertad, y de que el exterior también, las ventanas al ser corridas se integran al espacio con diferentes vistas, ¿no? Incluso ventanas que no son necesarias, como la de la terraza, podemos ver cómo enmarca tu vista, ¿no? Te la limita a qué es lo que quieres que vea. El arquitecto te dice qué es lo que quieres que ver. Ves hacia los bosques y te limita hacia abajo, por ejemplo. Aquí podemos ver la rampa, que es el eje de la vivienda. Todo el movimiento se basa en esta rampa que distribuye hacia todos los espacios. Después me parece que una manera más aterrizada con la forma de vida de las personas de esa época, está una casa de Richard Neutra que hizo a un médico, ¿no? Esta casa, pues
tranquilamente podría pasar como actual si la ponemos en algún fraccionamiento de aquí o de cualquier ciudad, funcionaría, ¿no? Es parte del estilo internacional que tu casa funcione a donde la pongas, ¿no? Y en este ejemplo podemos ver cómo esta casa pues puede pasar tranquilamente como una actual, ¿no? Va a cumplir 100 años y no se ve que desentone, ¿no? Aquí podemos ver nuevamente la estructura de pilotes, pero aquí sí rige mucho la fachada. Las ventanas están acotadas a las dimensiones de las columnas y al ser unas columnas estéticamente esbeltas, tienen que ser más juntas, ¿no? Él las quería así para darle una sensación de ligereza a la construcción, ¿no? Quitar un poco esa imagen de columnas pesadas de piedra, aquí ya siendo de acero, darle una sensación de la casa es muy liviana, ¿no? La construcción, como podemos ver, hasta parece una construcción de palitos, ¿no? Toda acero, muy ligera y todo eso, pero al ser tantos elementos, pues le dan la fortaleza y rigidez que requiere la casa, ¿no? Aquí podemos ver una de las vistas, por qué se encaminó hacia esa zona la vivienda, hacia esa vista, porque ese largo está, en lugar de la fachada principal, está transversal, para que diera hacia las vistas de la casa y luciera más, ¿no? La persona, el doctor que vivía ahí, bueno, tenía un concepto de que en determinados momentos quería dormir al aire libre, ¿no? En Los Ángeles hay épocas de mucho calor y bueno, él pensaba que podía sacar su dormitorio a la terraza, entonces deja muchas áreas abiertas para la vivienda, entonces se ve como pues corre el aire y tus vistas por dentro pues son hacia, hacia afuera, ¿no? Ahí podemos ver cómo se exhibe la casa y se exhibe el que vive adentro, ¿no? La gente que pase pues tranquilamente puede ver lo que ocurre adentro, a menos que no, obviamente pongas cortinas, pero no en todos lados, en todas las áreas hay cortinas. Luego, a mi parecer, el que plasmó la idea que nos rige actualmente en edificios y vivienda, el que lo plasmó más claramente me parece que es Mies van der Rohe con su pabellón hecho en Barcelona, igual en 1929. Este pabellón, bueno, le invirtieron mucho. Alemania quería demostrar que, bueno, ya se había recuperado de la Primera Guerra, quería demostrar que ya no había problemas con el mundo y que ellos estaban en ascendencia, que estaban sobresaliendo. Y bueno, entonces por eso el arquitecto Mies pues tuvo carta libre para diseñar lo que quisiera. Aquí podemos ver cómo esta construcción, el pabellón hecho para la exposición de Barcelona, nuevamente otra exposición como la de Londres, ahí es donde todos los países se quieren lucir. Vemos cómo este tipo de edificación la plasmó. Esta es una vivienda conceptual. En realidad, pues no había nadie viviendo ahí y como vivienda, pues no funcionaba, pero es un boceto de cómo serían las casas viendo hacia futuro. Podemos ver ya la fachada continua, el muro cortina, las columnas. Toda la casa está sostenida por 8 columnas, las columnas en este caso cromadas y los grandes espacios abiertos, delimitados por muros, pero abiertos hacia arriba, como puntos visuales, ¿no? Tu vista de esta casa siempre va a terminar hacia puntos visuales donde el manejo del interiorismo es muy elegante y muy simple. La geometría de los mármol tratan siempre de buscar una manera de ponerlos que sea geométrica. No se pusieron las placas a libre albedrío, ¿no? Todo tenía más o menos que ir con una secuencia, incluso hasta en tonos. Hay partes donde los tonos de la misma piedra son más oscuros que en otros, ¿no? El manejo de los cristales, hay 3 tipos. Uno es translúcido, el totalmente transparente, que es la fachada,
el traslúcido que daría la idea como de que esa sería el área privada, ya sea la recámara, baños, que no existen, simplemente son las áreas para habitar, pero aquí podemos ver el mismo muro desde los dos ángulos, desde el interior y desde el exterior, donde podemos ver cómo todas, es una construcción bastante lineal y todos los puntos de fuga, digamos, nos llevan a algo, ¿no? Si podemos ver aquí, el fondo termina con la columna y aquí termina con este espejo de agua, ¿no? Aquí la escultura, perdón, y aquí el espejo de agua. Pero todas las líneas son horizontales hacia algo, ¿no? No terminan nomás así en algún espacio. Posteriormente, ya con reconocimiento internacional, Mies le encargan una casa, digamos, de descanso en Estados Unidos, donde plasma totalmente sus ideas, ¿no? Podemos ver el mismo tipo de estructura, a diferencia de la primera, aquí las columnas se ve claramente cómo sostienen la orilla de las losas, pero es lo único que cambió de la vivienda a la otra, ¿no? Pero podemos ver ya una vivienda totalmente utilizada para la gente, ¿no? Y los sistemas constructivos que son los mismos, mejorados, y la estética bastante modular. Nuevamente, 8 columnas cargan toda la losa. Evidentemente, esta es una casa que pues no es familiar, no es para adultos, no me imagino niños viviendo ahí porque pues está muy chica, ¿no? Pero aquí podemos ver de las grandes innovaciones, la, la terraza plasmada con una plancha de acero y concreto con placas, ¿no? Esta plancha integra la casa al resto del jardín, ¿no? Al resto del bosque que se rodea, ¿no? No entras directamente de la casa al jardín, pasto, o sea, puso un elemento igual con los que construyó a la vivienda, lo puso al exterior para integrar a la vivienda, ¿no? Son tres planchas, dos de losa y dos de piso y una de losa, ¿no? Entonces, podemos ver ya como digamos que es lo más icónico que tiene en cuanto a vivienda, Mies van der Rohe. La construcción, pues no, en realidad muy simple, y en ese tiempo tenía que ser ¿cómo se puede decir? Había que revisar muy bien la calidad porque todavía no estaba del todo profesionalizado la soldadura para vivienda, ¿no? Se usaba para la industria, pero en vivienda no se había utilizado tanto, pero de ahí el boom, ¿no? Aquí podemos ver la parte de la vivienda ya habitada, cómo quedaba todo el descubierto, ¿no? Ahí claramente se puede ver hacia el exterior y hacia el interior. Cualquiera que pasara por ahí podía ver lo que había en la vivienda, ¿no? Eh, Quiero comentarles que, bueno, tanto esta casa como la anterior que vimos de Le Corbusier tuvieron muchos problemas los dueños con el arquitecto, ¿no? En la de Le Corbusier, tuvo muchos problemas, yo creo que por la innovación en ese momento, hubo muchos problemas de humedad, ¿no? Los dueños, los señores Savoy, a cada rato le escribían, oye, ¿qué pasó? Tengo goteras acá, está lloviendo en mi cocina, tengo problemas acá, cosa que pues el arquitecto no hizo mucho caso por remediar, no hizo mucho, y por eso mismo se dieron a conocer pues, todos los problemas, ¿no? Como que, oye, no me cumples, pues aquí hubo tantos problemas y se los voy a dar a conocer al mundo. Lo mismo pasó con esta persona de la señora Farnsworth en esta casa. Se llevaban muy bien, eran amigos, e incluso se habla que hubo romance, no sabemos bien, y terminaron hasta en los tribunales, ¿no? Terminaron demandándose porque pues tenía muchas quejas de la casa, ¿no? La principal es que el precio casi se triplicó, ¿no? Digamos que se iba a costar, no sé, 10 millones de pesos, acabó costando 25, ¿no? 2 veces y medio más de lo que se pensaba, ¿no?
y en realidad para su funcionamiento, como podemos ver en esta, pues las ventanas y todo estás muy expuesto, nos genera un problema de clima, ¿no? Principalmente aquí, si hace frío en este lugar, pues incluso hasta nieve, el vidrio pues no te va a contener mucho el calor de adentro, ¿no? Entonces los costos de calefacción eran altísimos, ¿no? Gastó muchísimo en eso la señora y al mismo tiempo en épocas de verano tenía que tener el aire acondicionado prendido, que supongo que en ese tiempo era mucho más caro manejarlos, para poder tener un microclima dentro, ¿no? Me parece que aquí a lo mejor hasta la orientación hubiera ayudado a que el sol, aquí podemos ver cómo claramente el sol, ya sea en la mañana o en la tarde, entra a toda la vivienda, ¿no? Si lo hubiera puesto a lo mejor del otro lado, en los lados más angostos, quizá hubiera ayudado ahí con las sombras y eso, pero bueno, no sabemos. El chiste es que para nosotros los arquitectos son de las obras más icónicas y que más nos gustan, ¿no? Pero para los dueños no fue tan funcional, ¿no? Nosotros como arquitectos lo que tenemos que hacer es que estas cosas no pasen, ¿no? Sí, la estética y todo, pero que la gente se quede contenta, ¿no? Porque si no, pues te vas a quedar sin clientes, ¿no? Este mismo edificio utilizó, es de Mies en Chicago, utilizó el mismo concepto, pero aquí en departamentos. ¿Cuál fue la diferencia? Pues realmente constructiva no hubo ninguna diferencia. Es el mismo concepto, la misma construcción, todo. La diferencia es que aquí sí funcionó. Estas viviendas no tuvieron problema, estos departamentos, por la naturaleza de un departamento, ¿no? Al requerir más estructura para cargar todo, bueno, las áreas, los espacios y ventanales son mucho más estrechos, ¿no? La estructura sigue estando por fuera, pero te da al ser tan amplio el edificio, te produce unos microclimas que ayudan a estar adentro más a gusto, ¿no? A diferencia de la casa, que bueno, aquí era prácticamente como si siguieras en el bosque, ¿no? Nada más que en tu casa, pero no ayuda mucho. Aquí sí te da una cierta privacidad. Obviamente, al estar en la ciudad, bueno, las cortinas y todo, pero te crea otra sensación y los costos pues son mucho más bajos, ¿no? De mantener un edificio, un apartamento que de una casa. La obra arquitectónica es la suma de todas las experiencias que tiene un arquitecto, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decirles con estas palabras? Bueno, aquí prácticamente hablamos del ego de los arquitectos, ¿no? El arquitecto quiere plasmar sus ideas y que el mundo las vea, ¿no? Si el mundo las ve y les gustan, pues vas a tener cliente, vas a tener este reconocimiento y eso pues te facilita la vida, ¿no? Vas a tener trabajo continuamente, ¿no? Entonces, tú vas a plasmar todo lo que ha ocurrido en tu vida, ¿no? Desde la manera en que viviste, de a lo que se dedican tus padres, tu padre, tu madre, alguna influencia, algún profesor, tíos, parientes, amigos, todo eso, todo lo que te va gustando, te va llenando y a la hora de ser arquitecto, pues lo vas a plasmar de alguna manera o de otra. Si a la gente le gusta es que lo estás haciendo con éxito y aparte estás haciendo lo que te gusta, ¿no? Muy pocos casos haces algo exitoso que a la gente no le gusta, ¿no? Llega a haber casos, pero realmente el arquitecto exitoso pues es porque a la mayoría le gusta, ¿no? Y porque está innovando y quiere demostrar lo que sabe y lo que es. Otro ejemplo dentro de la arquitectura moderna es una de las casas más famosas, es la Casa de la Cascada de Frank Lloyd Wright, que a mi gusto es la que más se adapta a la más humanista, digamos, ¿no? Es la que se mimetiza con el medio y se armoniza totalmente con la naturaleza, ¿no? Esto lo plasmó muy bien el arquitecto. Personalmente a mí me gusta algo más contrastante, ¿no? Me gusta mucho Mies porque pues rompe esquemas, yo creo que en mi forma de ver el arquitecto tiene que mostrar lo que hay en su época, ¿no? La modernidad y todo lo que hay. Y este arquitecto
no se basó en los materiales para su modernidad, sino en cómo los integra, la manera en que su arquitectura se mete al ambiente. Y por eso pues él tuvo mucho éxito, ¿no? A mi manera de ver de los arquitectos famosos, pues este es el más cálido, el más humanista, ¿no? Porque integra perfectamente los espacios interiores con los exteriores, los materiales, todo lo que envuelve al hombre, pues lo plasma, ¿no? Que no sea tan frío como la arquitectura de Mies, ¿no? A lo mejor, pues, la misma la naturaleza de cada arquitecto, ¿no? Mies era alemán y ya sabemos que son más fríos, más calculadores, más, digamos, con menos emoción. Y Frank Lloyd Wright, pues gringo, ¿no? Que es más expresivo, más llamativo, todo en este sentido humanista, ¿no? Podemos ver cómo su construcción pues no desentona del medio ambiente, no respeta la piedra del lugar, todo como que no rompe algo que estaba en la naturaleza. De ahí me voy a un caso mexicano, ¿no? Vamos a cambiar de tema a alguien también moderno que también tiene su punto de vista para exhibirse, ¿no? En este caso, Luis Barragán, el arquitecto mexicano más reconocido, podemos ver cómo plasmó en su vivienda lo que él concebía respecto a la arquitectura, ¿no? Aquí podemos ver, bueno, él desarrolló su vivienda podemos decir que una colonia común, clase media, sin ninguna expectativa. No sabemos bien por qué. Bueno, muchos dicen que él era sencillo, que no tenía que demostrar mucho y eso. Yo más bien creo, él estaba desarrollando, cuando hizo esta casa, desarrolló el proyecto de Lomas, de Chapultepec, el Pedregal, perdón, donde él era parte de un buen arquitecto, era muy bueno en bienes raíces, ¿no? Vendía y compraba, hizo mucho dinero construyendo y desarrollando fraccionamientos, ¿no? En ese momento estaba haciendo el Pedregal, que hasta la fecha es de los conjuntos más exclusivos del país, ¿no? Y él estaba haciendo eso, tranquilamente se pudo haber quedado en terreno. Yo creo que pues por plusvalía, ¿no? ¿Para qué iba a ser una casa ahí que se iba a quedar si podía hacerla y venderla, ¿no? Entonces supongo que, bueno, eso es mi forma de pensar. Tenía este inmueble donde quería algo más a su forma de ver, introvertido, ¿no? Podemos ver cómo la fachada, pues realmente pasa desapercibida. Si pasamos por ahí, nadie se pensaría que es la obra de un gran arquitecto y su intención pues no era sobresalir, ¿no? A diferencia de las demás casas, por lo único que se nota esta casa es por la altura, ¿no? En realidad sí son dos plantas, pero esta tercera es la terraza donde pues él evita que su vista sea hacia afuera, ¿no? No tiene nada que ver así. Por eso podemos ver también esta ventana es como, digamos, los primeros vitroblocks que había, no se ve hacia afuera y no da directamente una altura que se vea algo que pase, ¿no? Nada más es una forma de iluminar hacia adentro, ¿no? Ya entrando podemos ver, bueno, el colorido que manejó, ¿no? Podemos ver sus raíces, él era de Guadalajara y le gustaba mucho ir a los ranchos y los pueblitos, ¿no? Entonces, bueno, los pueblitos, hay muchos pueblitos coloridos, que manejan colores muy llamativos, muy fuertes, ¿no? Entonces, él dijo, bueno, todas mis ideas se van a plasmar en mi casa, a ver qué tal nos queda, y bueno, quedó algo para los diseñadores de interior. Es una casa padrísima y con mucha área de estudio, ¿no? Podemos ver cómo, digamos que son un recibidor y un lobby, que en la mayoría de las casas es lo mismo. Aquí lo dividió porque a lo mejor hay gente que pues, no necesitaba entrar al lobby, nada más recibía por alguna cuestión y ya pasaban. Pero bueno, el primer espacio es un amarillo llamativo que te hace pensar así el cambio de lo que hay afuera hacia adentro.
con el color ya sabes que estás en otro lado, pero sin embargo el espacio es muy, muy angosto, entonces pues te restringe, ¿no? O sea, como que ya estás adentro, pero no te sientas cómodo hasta que pasas al lobby, que ya es un espacio más amplio, un rosa que ya rosa muy característico de él, que pues ya te sientes más cálido, ya te da la bienvenida, ¿no? Podemos ver ya las áreas, digamos, el lujo que manejaba Luis Barragán era sobre todo el espacio, ¿no? Él le dedicaba bastante tiempo a la forma en cómo te ibas a sentir en las habitaciones, ¿no? La función, pero la forma sí tiene mucho que ver en cuanto a las sensaciones, ¿no? Vimos anteriormente cómo era un espacio más angosto que pues te restringía, ¿no? Ahora sí, si no pasas ahí, pues no eres bienvenido. Y en cambio aquí ya estás llegando a las dobles alturas, espacios muy grandes, ventanales gruesos, que podemos empezar a ver cómo integra la naturaleza ya el exterior que sí maneja él hacia su casa, a diferencia del exterior que es el público que no lo quiere meter a su casa, ¿no? Aquí ya vemos cómo el espacio de la ventana te integra hacia el jardín, ¿no? Podemos ver cómo es una ventana muy sencilla, no tiene cancel, no tiene aluminio, simplemente la estructura para sostener los vidrios, el vidrio está hueso, todo esto pues tiene la intención de que pase desapercibida esa ventana, no es como si te introdujeras directamente al jardín. Aquí podemos ver cómo el verde, Luis Barragán evita el verde en todas sus construcciones, ¿no? Él dice que siempre tiene que haber vegetación y ya tenemos ahí el verde, ¿no? Entonces, ¿para qué pintar de verde algo que la naturaleza te da? Ya podemos ver cómo cada arquitecto tiene sus diferentes nociones, ¿no? En la Villa Savoy, no sé si se fijaron, la parte de abajo, la parte curva, eh, Le Corbusier la pinta a propósito verde para que se integre con toda la parte de abajo. Ya vemos que es un tema ahí vegetativo o boscoso. Cómo se integra esa parte, el muro verde para que pase desapercibido y como si la casa flotara, ¿no? Aquí podemos ver cómo es una idea contrapuesta de la de Barragán, que dice, no, aquí no hay nada verde porque ya está la vegetación. Si quiero que esté verde la casa, pongo la vegetación adentro o la pongo muy visible, ¿no? Para que esté, digamos, contemplado dentro de mi espacio habitable, ¿no? Podemos ver también empiezan las divisiones con mamparas, hay 2 o 3 tipos de mamparas, de madera, de unas, parecen pergaminos, y otras con muros divisorios que no llegan hasta arriba, que nos indica que hay divisiones para delimitar los espacios, pero el espacio en conjunto sigue siendo el mismo, ¿no? Si tú miras hacia arriba, todo es un mismo espacio, ¿no? Lo que hoy le llamaríamos los loft, digamos, es un tipo de concepto parecido, ¿no? Donde todo el espacio es el mismo, dividido para las pequeñas áreas, ¿no? Un área dentro de un área más pequeña, una área pequeña dentro de un área más grande. Entonces podemos ver cómo ya maneja muchas cosas diferentes en el interior, ¿no? Si se fijaron en la primera, en el recibidor, la escalera era de piedra, ¿no? Todavía como si fuera un parte del exterior, ¿no? Y ya sabemos que quiero representar lo mexicano en muchos aspectos, pues la piedra volcánica también nos representa las pirámides, ¿no? Aquí podemos ver ya en el interior cómo la escalera cambia totalmente, ¿no? Digamos, volada. Aquí no se ve en esta perspectiva, pero bueno, es volada en cantilever y la escalera se integra completamente a la puerta del tapanco que está ahí, ¿no? Parece como si fuera a continuación la escalera y la puerta del mismo espacio, ¿no? Y podemos ver cómo también ya el tapanco el muro del tapanco no llega hasta arriba porque pues le quitaría la naturaleza de un tapanco, ¿no?
sí es muy, muy cerrado, pero nos deja ver que hay algo ahí que podemos entrar, ¿no? Si lo quisiera más prohibitivo, seguramente habría hecho un muro y la escalera en contraste a la puerta, digamos, en L sería, ¿no? Y aquí es totalmente vertical. Aquí podemos ver otras vistas de la ventana y del interior y cómo los espacios que veíamos en la foto anterior se integran hasta el estudio, el librero y el tapanco, ¿no? Igualmente aquí vemos otro tipo de ventana que manejaba. Él manejaba cada elemento diferente, ¿no? No podemos decir que, de hecho, no hay ninguna ventana igual, ¿no? Una es con vidrio translúcido, otra con vitroblock. Aquí podemos ver una sin herrería, pues sí, sin cancelería, solamente la cruz para soportar los cristales. Y aquí podemos ver otra ventana, sí, con ventanería con ventana que se abre y se cierra para ventilar, pero como dice, ¿no? Cada espacio necesita su función diferente a la de las demás, ¿no? Y cada elemento pues da esa función. Como vemos el comedor como es otra pared, y a lo mejor aquí no necesitas tanta ambientación, todo se centra al comedor, ¿no? La pared no te llama la atención, el muro tampoco tiene las vigas que vemos en otros lados. El comedor pues es a lo que vas y a lo mejor quizás para que si estás con alguien pues platiques, te centres en la conversación, estés atento a lo que pasa con la persona que estés o a lo que estás haciendo, ¿no? Que pues, sería comer. Junto está su estudio, que ahí, por ejemplo, plasmó otra vez, podemos ver las vigas, ¿no? En el otro era más cálido, más, la madera, pues te da una sensación de cabaña, y aquí completamente coloridas, ¿no? Quizás como ahí trabajaba, pues, le metió más color, ¿no? Podemos ver un lado donde ilumina la habitación con un tragaluz y en el otro con una ventana que da hacia los vecinos y hay unos árboles ahí que se ven bonitos, pues él quería que los árboles se vieran y que le iluminaran al mismo tiempo, ¿no? Entonces ahí tiene una razón de poner ventana ahí y no en el techo como se maneja en el otro área, ¿no? En la otra área pues también vemos hasta la chimenea para ciertas pues, convivencias bohemias y aspectos que tenía él, que no era muy social, pero bueno, sí, sí era de amigos muy íntimos. Ver bueno, lo mexicano plasmado aquí, este es un pequeño patio que tenía, bueno, sus ollas de adorno, ya, pues le recordaban pues siempre las salidas al exterior, ¿no? El conocer pueblos de México y eso. Y esta terraza que está libre, las terrazas, los muros de esta terraza, todos dan exactamente para evitar contacto visual con algún vecino, ¿no? Como ciertos rasgos antisociales, ¿no? No quiero ver a los vecinos, ¿para qué les veo? Entonces aquí los muros dan, evita el contacto visual y en realidad, pues, era, pues, como les decía, es una colonia que pues no tiene nada atractivo, pues no hay nada que ver, ¿no? Entonces dice, pues lo interesante aquí es el cielo y todos los muros es a lo que te limita la visión. Aquí ya vemos un poco lo que plasmó. No sé si han ido a México a las torres de satélite. Aquí se puede ver la idea de cómo quería que esos elementos empezaran a sobresalir, ¿no? Este elemento pues no tiene mucha razón de ser más que estético. Sin embargo, pues es el que le da mayor fuerza a este espacio, ¿no? Este elemento pues es lo primero que ves y lo que siempre se fotografía, ¿no? Esta columna de atrás, pues son elementos que posteriormente en las torres de satélite podemos ver, pues simplemente la idea de él era ver algo bonito, ¿no? Porque no tiene ninguna función más que estética, ¿no? Es un icono de la ciudad donde pues todo el mundo sabe que ese hito llegando a satélite ya estás ahí, ¿no? Es algo muy conocido, ¿no? No se sepan que es el único arquitecto mexicano reconocido por el premio Pritzker, ¿no? Después vamos con otro arquitecto totalmente diferente en cuanto a la concepción de lo mexicano, ¿no? También es mi arquitecto mexicano favorito es Agustín Hernández, que él plasma en muchos de sus edificios lo mexicano
pero con la tecnología con la que cuenta, ¿no? Él sí, a diferencia de Barragán, es totalmente monocromático, ¿no? Digamos, se va un poco a lo que era el brutalismo en la época moderna, en el estilo internacional, y él deja todos los materiales como son al natural, ¿no? No pinta nada, todo lo los deja como son, ¿no? Tiene obras muy famosas como el colegio militar, que asemejan a las pirámides de Teotihuacán, su despacho, que es, tú lo ves y parece una pirámide, pero en realidad ves el concepto, es un árbol. El ballet de Amelia Hernández, que es su hermana, pues también es súper orgánico, ¿no? No puedes decir que todas sus formas de sus proyectos son las mismas, pero sí el concepto, ¿no? Aquí podemos ver uno de me estoy enfocando únicamente a viviendas en esta plática, ¿no? Aquí podemos ver una de sus viviendas, la más reconocida, cómo se puede ver dentro del valle esta estructura que pues tú, si pasas por ahí, en realidad no sabes si es vivienda, si es comercio, si es un edificio de oficinas o lo que sea. Ya viéndolo bien, pues ya le pones atención y ya te empiezas a fijar, pero anteriormente las dos construcciones de al lado no existían, entonces estaba esta pequeña, este pequeño barranco ahí en Chapultepec, en Lomas de Chapultepec, donde solo sobresalía esta construcción que se veía, pues es impactante, ¿no? Es lo que quiere el arquitecto, ¿no? Que tu obra sobresalga por encima de todo, ¿no? Y él me parece que lo logra muy bien, ¿no? Aquí podemos ver como la idea rectora son dos muros de carga con un rombo sobresaliendo, atravesándolos, y ese rombo pues es la vivienda, ¿no? No hay más dos figuras geométricas divididas, pero son figuras geométricas puras, ¿no? Que lo plasma pues muy tangible, ¿no? Muy a la vista, ¿no? Podemos ver cómo desarrolla este concepto de vivienda con materiales lo más moderno que había en esa época. Esta casa parece que no recuerdo bien, no sé si le puse, pero fue en el 91, creo, 94, cuando la construcción, ¿no? Aquí ya podemos ver cómo está la calle por donde entras a la vivienda y cómo está pues, la barranca, ¿no? Estos dos muros son los que sostienen toda la casa y la vivienda que en realidad da mucho más volumen de lo que es al centro, ¿no? Es una vivienda es digamos que en ese tiempo era un departamento de solteros, ¿no? Era una gente de mucho dinero que hizo su casa y pues imagínense qué bien se la pasaba ahí, ¿no? Aquí podemos ver como un círculo, eh, digamos, es la perforación de los dos muros de cargo y a través de ese círculo sale la casa, ¿no? Es la que soporta toda la estructura de la casa de dos pisos, ¿no? Aquí podemos ver cómo la parte de abajo, el rombo se divide en triángulos, la parte de abajo, bueno, es el área de servicios, la parte de en medio digamos que abajo sería como un sótano, porque son servicios, lavandería y lavado y una pequeña bodega. El centro, que podemos ver donde está la terraza, es la vivienda, propiamente servicios, y ya lo de arriba es únicamente la habitación. Aquí podemos ver un interior de cómo se ve, la doble altura. Es bueno, recuerdo que me platicaron que era de un banquero, un accionista de Bancomer en ese tiempo. Supongo que tenía muchísimo dinero. Fue la primera vez que vi muebles, tenía una sala con cristales, con sillones hechos de cristal de una sola pieza, ¿no? Algo que pues a mí me impactó cómo podían hacer eso, ¿no? Entonces, pues tenía bastante, como decimos hoy, manga ancha para hacer lo que quisiera el arquitecto, ¿no? Aquí podemos ver la amplitud de los espacios, mucho cristal, muy elegante, muy frío. Y aquí una sala que es parte del área de servicio, que bueno, es un barcito, ¿no? Nos recuerda un poco la arquitectura que nos querían vender como futurista en los 60, ¿no? A mí me recuerda esa parte, ¿no? Pues muy acogedor, imagínense ahí una buena fiestecita han de haber disfrutado ahí, ¿no?
La parte de adentro, lo que ves, pues es aquí no tiene ninguna cara de vivienda, ¿no? Esto parece un módulo comercial, incluso un tipo espacial, ¿no? Entras a la vivienda, dejas ahí tu carro y te metes. La limpieza de los materiales es impecable, ves muy bien todo cómo termina, cómo acaba, cómo se integra, muchos materiales, ¿no? Se ven muchísimas formas y me gusta mucho cómo va acoplando todo lo que envuelve esta casa, ¿no? Aquí el interior, aquí podemos ver cómo esta parte de arriba, entre los dos triángulos, esa es la vista de la habitación, ¿no? Tenía ahí una pantalla y aquí bajaban unas cortinas eléctricas donde pues desde tu casa puedes abrir, desde tu cama, abrías la persiana y podías tener toda esta vista, ¿no? O sea, y la podías cerrar y entonces no pareciera que tú estás en la sala con gente y eso y no parecía que esta es tu recámara y sin embargo sí al tener acceso a cerrar o abrir la persiana, pues te da esa privacidad que necesitas, pero también la vista que sale a la sala y que sale hasta el balcón, ¿no? El balcón también tiene de los primeros pisos que yo vi de cristal, ¿no? Entonces, para los que tienen vértigo a las alturas, pues no es muy recomendable, ¿no? Porque todo el barandal es de cristal y también partes del piso, ¿no? Te paras ahí y ves hacia abajo la terraza. Al principio me parece que tenía una pequeña alberca abajo, creo que ya no la tiene, pero bueno, también pues una vivienda totalmente para estar con todos los lujos y toda la comodidad, ¿no? Y bueno, de ahí ya me voy a algo más actual de cómo la vivienda actualmente podemos concebir los espacios, ¿no? Esta casa es de un amigo en Cuernavaca y podemos ver nuevamente la idea rectora que tenía tanto Mies van der Rohe como Philip Johnson, como todos otros tantos, ¿no? Aquí la casa es una sola planta, hasta donde se puede ver este muro es el área pública y el área de privada está aquí, ¿no? Baños y recámaras, ¿no? Y es una vivienda pequeña, no está tan grande, y el área privada, eh, pues no lo es tanto porque pues, abres las cortinas y se ve todo, puedes ver si hay alguien, hay las luces y todo. Y aquí el área pública, pues es realmente pública, porque todo el mundo se puede ver el otro lado de la vivienda, el muro. Esta casa evidentemente pues tiene la ventaja de que está en un terreno bastante amplio y todo a su alrededor es vegetación. No es fácil que alguien pase y pueda ver, ¿no? Y solo gente que sea invitada al terreno, pues puede ver todo esto, ¿no? Ya adentro, pues puedes ver todo lo que pasa en la casa. Podemos ver nuevamente el área libre, ¿no? Pero aquí el área, las ventanas delimitadas por este pasillo, pues ayudan mucho al que haya un clima, ¿no? A crear sombras, ¿no? A diferencia de la casa Farnsworth, aquí está la losa volada a propósito para que dé un poquito más de sombra y no haya problema. Aquí podemos ver esta columna y parte de la trave que se ve aquí. Esta columna termina con otra columna del mismo modo hasta atrás, es simétrica. Y toda esta trave es lo que carga la losa, ¿no? Todos estos elementos de cristal podríamos quitarlos sin ningún problema y tiene muy interesante que toda la losa está libre, ¿no? Por eso me gusta tanto esta casa, ¿no? Se puede modular en cualquier momento, incluso ampliar hasta donde nos marca el concreto, pero está libre todo el espacio, ¿no? Este es pues la idea de un loft aquí hecho en vivienda con este volado, ¿no? Esta losa volada, ¿no? Sostenida por esta trave, ¿no? Debe haber costado un dineral hacer esta trave con esta estructura que soporte tanto peso, ¿no? Aquí podemos ver la parte de atrás, aquí se ve la columna hasta atrás, que es la misma que empieza en la sala, termina aquí con la recámara, ¿no? La recámara tiene aquí sus baños, no hay mucha privacidad, el arquitecto pues, es pues, como les decía, el ego y no le importa que lo vean,
A su esposa sí le importa, entonces tuvo que modificar después ciertas cosas, pero podemos ver cómo todo el techo queda libre, ¿no? La plática de la sala se escucha hasta acá, lo que hay en el cuarto de los huéspedes, todo, no hay muros que lleguen hasta el techo, ¿no? Y aquí está la vista del otro lado del frente, aquí se conecta con la entrada. Este está en un fraccionamiento y esta entrada da al fraccionamiento. Sucede que ellos compraron un terreno en el fraccionamiento junto a una propiedad que ya tenían, entonces tienen entradas por dos áreas, entonces se conecta por dos áreas y aquí podemos ver cómo esta vegetación pues limita la vista y le da la privacidad que querían, ¿no? Podemos ver cómo la losa la del piso propiamente está volada para evitar humedad, animales, cualquier cosa que haya ahí, y cómo esta sensación de que la losa no está pegada a la columna la hace como si estuviera flotando, ¿no? Tiene pues varios elementos naturales que desde luego pues le dan molestia, ¿no? Mosquitos, animales, pues hay, ¿cómo se llama? Tlacuaches, otro tipo de animales, gatos, ahí hay mucho, pero bueno, él no tiene problema con eso, ¿no? Y aquí podemos ver cómo la vista, pues da a otra propiedad privada y él tiene bastante vegetación que te da la privacidad que quieres, ¿no? Y bueno, hasta ahí con lo que vimos, no sé si quieran comentar algo. Chicos, ¿tienen alguna duda? No, de mi parte todo bien, estuvo muy interesante y pues es como que el concepto que tenía como de más la arquitectura futurista que se integra más a la naturaleza y me gusta. Bueno, eso que estuvo hablando ahorita me gusta mucho, entonces estuvo muy interesante para mí, la verdad. A mí se me hizo súper interesante como la plática y cuando entramos como a los arquitectos mexicanos, bueno, desde antes, desde Le Corbusier, todo lo que vimos y cómo fue como de alguna manera evolucionando la arquitectura y como en su momento era como lo más innovador y ahorita lo vemos como las altas referencias de decir, bueno, podemos tomar inspiración de estos arquitectos para poder hacer nosotros nuestro propio estilo, empezar a crear nuevas, no sé si tendencias o crear algo como nuevo, pero basándonos en lo que ellos hicieron. Entonces a mí se me hizo muy, muy interesante la parte de los arquitectos mexicanos. A mí también me gusta mucho Luis Barragán y también, bueno, a mí me gusta mucho lo que él piensa o lo que él creía, perdón, sobre la naturaleza y no poner nada que sea verde porque él creía que pues claramente los árboles podían dar esa parte del color. Entonces a mí la verdad sí me gustó muchísimo, muchísimo la conferencia. Perfecto. ¿Alguien más sin alguna duda? Creo que no. No, Pues bueno, pues qué bueno que les gustó. Ya no les mencioné, el último arquitecto se llama Alfredo Cano. Tiene mucha obra interesante, si quieren echarle un vistazo, tiene proyectos muy buenos, algunos innovadores. Y sobre todo en Cuernavaca, me parece que tiene una casa aquí en Cholula. Bueno, la tiene, pero no la conozco. Pero pueden visitar su página o sus redes sociales, ¿no? Y me parece que Agustín Hernández no está tan valorado, tan reconocido como otros mexicanos, ¿no? Enrique Norten me parece que en cuestión tecnológica es lo más famoso de México, pero parece que Agustín tiene su parte también muy, muy mexicana. Busquen su obra. Aquí me enfoqué únicamente a la vivienda, pero en su obra plasma muy bien las raíces mexicanas, ¿no? Muchas gracias. bueno, pues sin más, queremos ya ahí pueden ver mi pantalla. Sí, Pi. Perfecto, pues darte este reconocimiento, Vicente. Muchas gracias por la plática, fue muy interesante, muy enriquecedor para los chicos.
Te lo agradecemos muchísimo en nombre de la UMAR y bueno, esperamos verte pronto por aquí, dando algún taller, alguna clase y pues bueno, que tengan bonito día chicos, muchas gracias por su interés y nos estamos viendo. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, muy buena plática. Muchas gracias.